y que entiendas que la entrada a la tierra prometida, al cielo nuevo y tierra nueva, depende de la sangre del Cordero. Si estás creyendo que es por lo bueno que eres, quiero decirte que no has leído la Biblia bien. Es importante obedecer. Es importante, ya vamos a ver esto, cómo nos ayuda la cena del Señor a esto. Pero el obedecer es un resultado, no es el medio. El medio siempre será la sangre de Cristo. En el libro de Josué, en el capítulo 5, ¿saben que Dios tampoco admitió que la gente se circuncidara durante esos años? Durante esos 40 años que pasaron ahí, Dios no permitió circuncisión tampoco. Cuando en el libro de Josué, en el capítulo 5, encontramos esa tercera Pascua, ya habían entrado en la tierra prometida, y ahí inicia, dice en el versículo 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Porque ellos se circuncidaron la primera vez cuando salieron de Egipto. Y ahora dice, hay que circuncidarlo. Y da la respuesta. Josué hace los cuchillos. Y dice el versículo 4, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Miren la causa. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. Y ahora cuando terminaron de circuncidarse, y dice, versículo 8, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento. Y más adelante dice, versículo 10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas. Y el maná cesó al día siguiente. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Cuando tú llegues allá, cuando lleguemos todos al cielo nuevo y la tierra nueva, recordemos que fue por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que fue. Y ahí el pecado finalmente será expulsado, erradicado de nuestra vida y del universo entero. ¿Saben? El pueblo de Dios muchas veces descuidó la Pascua. Muchas veces descuidó andar en los caminos de Dios. Ya no quería obedecer a Dios. ¿Saben? Vez tras vez nos encontramos eso a lo largo de la historia bíblica. Dios los llamaba, Dios los libertaba, y ellos ¿qué hacían? Se iban, se ponían rebeldes, regresaban un tiempo. ¿Saben? No sé cómo es tu vida. Si eres ya parte del pueblo de Dios, glorifico a Dios por ello y te invito a que hoy en la cena del Señor ratifiques, confirmes tu pacto con el Señor. Si no eres aún parte del pueblo de Dios, ven y acepta a través de la cena del Señor la sangre del Cordero Pascual para que seas libertado y así puedas formar en un futuro parte del pueblo de Dios. Pero es necesario que seas liberado. Y si eres alguien que ya eres parte del pueblo de Dios, ya has estado en rebeldía y el pecado de nuevo ha hecho nido en tu vida y en tu corazón, te invito también a ti a que tomes la cena del Señor y rehagas tu pacto con el Todopoderoso. ¿Sabe? Es maravilloso cuando leemos en la Biblia qué hacían los reyes cuando después de años y años de rebeldía contra Dios querían llevar al pueblo de regreso a Dios. Por favor, vamos al segundo libro de las Crónicas. Todo esto tiene que ver con el maravilloso rito, la maravillosa ceremonia que hoy vamos a tener.
Por favor, capítulo 30. Segundo de Crónicas, capítulo 30. ¿Saben? Acababa de pasar un periodo terrible en el pueblo de Dios. Ya las tribus del norte ya no existían, habían sido acabadas por Asiria. Y en el reino del sur, en el reino de Judá, las cosas no habían estado bien, porque habían tenido un rey terrible llamado Acaz. Y había reinado 16 años y había instituido la idolatría y había hecho que el pueblo se apartara de Dios. Llevaron mucho tiempo lejos de Dios. Así que después de la muerte de Acaz surge un nuevo rey. Este rey se llamó Ezequías. Y Ezequías decide que es tiempo de que el pueblo regrese a Dios. Así que ¿saben qué hizo Ezequías? Organizó una Pascua maravillosa. Dijo él, es necesario regresar al Cordero. Habían estado tanto tiempo inmersos en los Baales, en las aceras, la Astarot, la diosa, ¿verdad? Habían estado inmersos en Mammón, el amor al dinero. Habían estado tan inmersos en los dioses ajenos, habían dejado a Dios. Pero viene Ezequías y dice, no. E hizo un llamado maravilloso a todos a regresar al Cordero. En el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 30, nosotros encontramos esto. ¿Y saben qué hace Acaz? ¿Verdad, Ezequías? Me parece maravilloso, porque él hace una invitación que trascendió a las fronteras de Judá, del reino de Judá, y envió mensajeros. Y habían quedado unos pocos dispersos de las tribus del norte. Y habían llegado unos extranjeros que había puesto los asirios para mezclarlos. Y les envió mensajeros hasta allá. Dice el versículo 6 del capítulo 30. Salieron pues mensajeros con cartas de parte del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey le había mandado. ¿Qué decían? Hijos de Israel. Miren qué llamado más lindo. Pueblo de Dios. Hijos de Dios. Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado en las manos del rey, de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. La Pascua y ahora la cena del Señor sirve para que aquellos que en alguna vez se han rebelado contra Dios se vuelvan a Dios. ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios? Él se volverá a ustedes también.